Buenas tardes, jóvenes. A continuación, la presentación que les había comentado referente a la parte de sólidos que nos quedaba pendiente de los temas. Recordemos que ya vimos lo que fue conductividad térmica en gases, conductividad térmica en líquidos y nos queda pendiente solamente esta última temática de conductividad térmica en sólido, el cálculo, cómo es el comportamiento con respecto a la temperatura, por ejemplo, al tipo de sólido. Vamos entonces a verlos a continuación. Recordemos que la conductividad térmica en el caso de los líquidos y los gases se relacionaba mucho a la unión que tenían las moléculas, ¿cierto? En el caso de los sólidos, por supuesto, también está muy relacionado a esto. Si se dan cuenta, en el caso de los sólidos, las estructuras, las moléculas que lo conforman en sí, están muy unidas y los enlaces son más fuertes que en los líquidos y que en los gases. Entonces, en este caso vamos a tener que la energía térmica o la transferencia de energía térmica en los sólidos se va a dar por vibración de red y por transporte de electrones libres, como observamos en la imagen. En la tabla podemos ver el comportamiento que siguen, digamos, en promedio la mayoría de los sólidos. Si se dan cuenta, en comparación a lo que son los gases y los líquidos, los valores de la conductividad son mucho más grandes. Por ejemplo, para el caso de aluminio alrededor de 205.9, cadmio 93, y para los sólidos en comparación a los líquidos vamos a tener que el comportamiento va a ser muy específico de la composición química y la estructura en sí del sólido. Entonces no va a haber un comportamiento definido que, por ejemplo, aumenta la temperatura, sino que va a depender del tipo de sustancia, del tipo de sólido con que estemos trabajando. De hecho, si comparamos con los sólidos y con los líquidos y los gases, nos vamos a dar cuenta que efectivamente pues, el grado de separación molecular va a cambiar. En el caso de los sólidos hay un empaquetamiento muy fuerte, hay unas energías más fuertes, enlaces más fuertes que mantienen unidas las moléculas, la estructura es más organizada en comparación a los líquidos y los gases. En ese sentido, entonces vamos a tener que la conductividad va a ser mayor en los sólidos que en los líquidos y que en los gases, ¿sí? Es decir, en los gases los valores van a ser más pequeños en comparación a lo que vamos a tener con los sólidos. Y de hecho los que principalmente se utilizan como conductores térmicos son sólidos. Uno de los principales métodos que podemos utilizar para el cálculo de la conductividad de los sólidos es a partir de la relación lineal entre la temperatura y una conductividad de referencia. ¿Sí? Entonces va a tener un comportamiento lineal. Ese K sub 0 es determinada a condiciones estándar para el sólido en específico que se esté trabajando. Entonces, como vemos allí, K sub 0 va a ser la conductividad térmica a temperatura cero y B va a ser la constante dentro de los sólidos. De hecho, en el caso de los metales puros, vamos a tener que son unos sólidos que van a tener mayor conductividad en comparación, por ejemplo, a los metales que tienen algún residuo o algún otro componente dentro de esa estructura, por ejemplo, en aleaciones. Vemos que en el caso de los metales vamos a tener que los choques moleculares son más frecuentes que en otro tipo de sólidos, ¿sí? Por ejemplo, en sólidos porosos. Adicionalmente vamos a tener que son sólidos de estructura cristalina, por lo que existe un movimiento vibratorio de la red en el sentido de la temperatura decreciente, por lo cual pues favorece la transición de calor. Acá vemos algunos metales puros como lo es por ejemplo el aluminio, el hierro y otros metales. Dentro de los factores que afectan la conductividad en los metales, entonces tenemos que se presente, por ejemplo, cambio de fase. Recordemos que para el caso de los líquidos veíamos el comportamiento de los sólidos en estado de fusión, que serían líquidos metálicos, que ya lo vimos en la clase pasada. En el caso de que tengamos un cambio en la composición química, por ejemplo, una aleación, o tengamos algún residuo, alguna impureza. Si tenemos, por ejemplo, cambios de temperatura, por supuesto, también va a influenciar el cambio en la conductividad térmica. Si tenemos presencia de impurezas o hay alguna aleación. Entonces, para los que no saben, aleación se hace referencia a la mezcla de un metal
puede ser con otro metal o con otro tipo de sustancia de la tabla periódica para formar una aleación. Esa aleación me cambia la estructura cristalina del material y por lo tanto la transferencia de electrones no va a ser la misma. Generalmente tiende a disminuir esa transferencia de electrones, lo que dificulta la conductividad térmica también. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que en las aleaciones vamos a tener una menor transferencia de energía en comparación a lo que pasa con los metales puros. Acá vemos algunas aleaciones: latón, bronce, acero, amalgamas, por ejemplo el oro blanco, que sería una aleación, estaño, que se utiliza para soldadura, proviene también principalmente de aleaciones. Acá vemos el comportamiento de la conductividad versus temperatura para una sustancia pura como lo es el cobre, y vemos que tenemos una conductividad de alrededor de 400 watts sobre metro por grado Celsius digamos, a la mayoría de las temperaturas por arriba de 350. Sin embargo, cuando el cobre está en aleación con el níquel, como vemos en el ejemplo, vamos a disminuir esa conductividad, si ustedes ven allí, desde 400, 350 hasta alrededor entre 50 y 100 watts sobre metros por Celsius. Entonces disminuye sustancialmente la conductividad térmica cuando hay presencia de otro material. Un caso muy específico de los materiales sólidos que no son metálicos, es decir, los no metales, son los no metales con estructura cristalina muy organizada. Dentro de esos ponemos el ejemplo del diamante. El diamante no es un metal, sin embargo, este tiene una estructura, digamos, muy ordenada, que a pesar de que no tiene transferencia o no se da transferencia de electrones en sí, sí esa red cristalina que tiene favorece la conductividad térmica. Vemos que su conductividad oscila entre 2000 y 2500 watts sobre metros por grado Celsius, y vemos que esa red cristalina es demasiado ordenada, lo que facilita en sí la transferencia de energía. Por otro lado, también tenemos los sólidos amorfos. Los sólidos amorfos son sólidos cuya estructura cristalina es un poco más desordenada en comparación a los sólidos cristalinos, como lo veíamos para el caso del diamante. Entonces, su disposición ya va a ser irregular, y esto disminuye la transferencia de energía, los choques moleculares que ocurren a nivel de su estructura. Por lo tanto, como les menciono, los sólidos amorfos van a tener menor conductividad térmica que los sólidos cristalinos. Acá vemos ejemplos de la estructura organizada que tiene un sólido cristalino con la estructura desorganizada que tiene un sólido amorfo. Por supuesto, eso hace que disminuya su conductividad térmica. Para los sólidos se puede aplicar la ley de Widmer-Friends. Esa ley relaciona la energía eléctrica con la energía térmica. Entonces establece que para los metales la razón de la contribución electrónica de la conductividad térmica a la conductividad eléctrica está dada por la conductividad térmica sobre la conductividad eléctrica igual a la constante de Lorentz, un valor obviamente que no va a cambiar, multiplicado por la temperatura. Entonces, teniendo lo que es en sí la conductividad eléctrica, podemos relacionarlo y hallar la conductividad térmica. Tenemos que esta ecuación es limitada o de poca utilidad, porque el número de Lorentz depende fuertemente de la composición, y hay para algunos materiales que, digamos, por sus aleaciones, por su composición, pues van a presentar mayor error en el cálculo de la conductividad. Entonces vamos a tener que la conductividad térmica en los sólidos, principalmente que los metales son mejores conductores de calor que los no metales. Vamos a tener que los sólidos cristalinos son mejores conductores que los sólidos amorfos. Recordemos que es por su estructura ordenada que los sólidos cristalinos favorecen esa transferencia de energía. Vamos a tener que los sólidos porosos son malos conductores. Como sólidos porosos les puedo mencionar ejemplos de cerámicas, que principalmente se utilizan para aislar lo que son los hornos, por ejemplo. Vamos a tener que también la conductividad de los metales puros disminuye al aumentar la temperatura, mientras que la de los no metales puede aumentar, y las aleaciones pues disminuyen esa conductividad.
Por último, jóvenes, recordarles que vimos tres mecanismos de calor: transferencia de energía por conducción, por convección, convección natural, conversión forzada. En el caso de la conducción, recordemos que principalmente se da por transferencia directa en el caso de las estructuras sólidas, principalmente, como les había comentado. Recordemos que en los sólidos, más que todos los sólidos opacos, porque los sólidos translúcidos también tienen otro tipo de transferencia de energía, como por ejemplo por infiltración. Vemos la convección, que si recuerdan se aplica principalmente para el caso de los fluidos. ¿Sí? Veíamos la convección natural y la conversión forzada. En el caso de la convección natural se origina a partir de diferencias de densidad, mientras que la convección forzada tiene que tener el efecto de un agente externo, como por ejemplo un agitador, un compresor o cualquier tipo de mezclador que pueda interferir y aumentar la velocidad de transferencia de energía. Por último, también veíamos lo que era la radiación, que es la transferencia mediada directamente por lo que son las ondas electromagnéticas. Recordemos que dentro de las principales leyes que vimos fue principalmente la ley de Fourier para el caso de la conducción, la ley de enfriamiento de Newton para el caso de la convección y la ley de Stefan para la radiación. Con esto entonces damos por terminados los temas que teníamos pendientes. Espero pues que den un repaso a todos los temas vistos en el corte para el examen. Feliz tarde, chicos.